Hoy comenzaremos con una breve poesía de Rumi, que es uno de los poetas preferidos del invitado que tenemos hoy en este programa. Decía, por medio del amor, lo amargo se vuelve dulce. Por medio del amor, el cobre se vuelve oro. Por medio del amor, el dolor se vuelve medicinal. Precisamente el amor al yoga, el amor a sus métodos, el amor a una búsqueda quizá de lo profundo y de respuestas con respecto a la vida, el amor a las diferentes prácticas que pueden colaborar o coadyuvar en el bienestar de nuestra sociedad, es el amor que nuestro invitado de hoy, que nosotros, que Gopala, hombre prolífico en el entendimiento y conocimiento del yoga, no en vano es el pionero dentro de la carrera judicial en enseñar métodos de yoga y de relajación y meditación, tanto a jueces como magistrados, como fiscales y también próximamente dentro del Tribunal Constitucional. Su vida profesional no es otra que ser el gerente, en este caso, en el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, he aquí esa ambivalencia que se da en la personalidad que hoy nos acompaña, en el sentido de una vida profesional rica en matices y una vida riquísima en el terreno, en el ámbito, en la geografía del yoga. Buenas tardes, Gopala. Es un placer que podamos conversar hoy y para mí también, como no, es un honor. Hace años ya que llevamos este recorrido de alguna forma, diría de la mano, juntos, y que nos conocemos. Por lo tanto, el placer es doble al conocerte, como no, y tener esta amistad duradera. Pues buenas tardes, Madana, un placer. Un placer compartir contigo y conversar sobre todo, ¿no? en el entendimiento. Ahora, mientras tú hablabas, pues bueno, primero agradecido, ¿no? Por esas bellas palabras que has dedicado a esa parte de la biografía. Yo no soy muy así, muy de, venga, vamos a lanzar biografías para adelante, ¿no? Porque la vida es, bueno, es un conjunto de experiencias en las que no hay tantas diferencias entre una parte y otra. Estamos bastante acostumbrados a compartimentar la vida. Ahora hago yoga, ahora hago cocina, ahora trabajo, y realmente la vida es una, ¿no? En la que hay pues toda una serie de actividades que al final confluyen en una sola, en la pura vida, ¿no? Y en el puro amor, ese prem, ¿no? Que dicen, que se llama en el Vedanta, ese prem, ¿no? Ese anhelo por el amor universal. Hombre, Sí, gracias. Sí, eres un hombre con una sensibilidad especial. No en vano estás muy inclinado en favor o en dirección a la poesía, de la cual aprovecharemos para que luego, pues de alguna forma, tu conocimiento poético nos pueda inspirar. Pero me gustaría saber primeramente qué es lo que te lleva a ti, en principio, a la práctica del yoga, a buscar algo quizá en el yoga, quizá una especie de vacío interno que a uno no le llena lo que existe y por lo tanto se convierte en una especie de indagador, explorador. ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Cuál ha sido la razón por la cual tú has penetrado en este territorio entre lo sagrado y a veces también lo profano? Pues al oír lo del vacío me chirría un poco, porque yo realmente me sumerjo en el mundo del yoga primero despacio y muy poco a poco. No tengo una percepción de vacío en ningún momento. También hay que tener en cuenta que yo me sumerjo en el yoga en los primeros pasos cuando era muy jovencito. Por malas artes de la vida cae en mis manos cuando apenas tenía cumplido los 17 años el libro del yoga de Swami Vishnu de Bananda, ¿no? Como un maestro, tanto tuyo como mío.
Y la verdad es que yo en esa época no tenía una sensación como de vacío existencial. Tenía un anhelo de algo diferente a aquello en lo que yo vivía, ¿no? Mi familia, pues era una familia tradicional, española, católica. A mí me chirriaban un poco, no acababa de entender la espiritualidad que quizá yo anhelaba, tampoco con conocimiento de causa, pero había algo que no me acababa de convencer. Y lo que sí me gustaba mucho eran las lecturas sobre la no violencia de Gandhi, que cayeron en mis manos. Bueno, en esa época, hace ya tantos años, tampoco era tan fácil, pero cayeron en mis manos. Y eso sí que fue como un detonante. Me gustaba, me alineé con esa forma de aproximación vital, también política de Gandhi. Y a partir de ahí, con ese pequeño conocimiento, las circunstancias de la vida me llevan a, sin un vacío, sin un necesito encontrar, sino que cae en mis manos, literalmente, el libro del yoga de Swami Vishnudevananda. Y a partir de ahí inicio como una búsqueda de decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Esto del yoga. Claro, ahora hablamos del yoga con una naturalidad impresionante, pero pues hace 40 y pocos años que yo empecé, que yo en mis manos esto, cuando tenía 17 años, la verdad es que era un mundo para mí desconocido, para mí, para todos. Y bueno, recalé en el centro de yoga Shivananda, donde ahí estaba un buen amigo común, Shivayoti, ¿no? En un gua, yo creo que el centro de yoga Shivananda cabía en la mitad de mi despacho prácticamente, ¿no? Y, y no puedo decir es que yo tenía un vacío existencial, no. Y también he de decir que tampoco, y por tanto no cubrí un vacío que yo no tenía. Pero fue poco a poco la práctica y el interés por todo lo que él hablaba y manifestaba y practicaba lo que hizo pues que yo me conectara con la práctica. Y Y digamos esa que práctica ha sido muy constante, ujú, pero no con la intensidad que supone ahora mismo. Eso es también una realidad, ¿no? Porque hay veces que incluso uno mismo distorsiona su propia realidad y digo, bueno, yo llevo 40 años practicando. No, 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 no. Yo he ido increciendo sin dejarlo prácticamente nunca, pero muy lento, incorporando los conceptos y haciendo que mi vida creciera con el yoga. Eso sí es una realidad. Mi vida ha crecido con el yoga y yo he crecido con el yoga. sí, va siendo, digamos, una especie de proceso de madurez que a lo largo del tiempo sí va arraigando en uno. No es esos estados un tanto explosivos que se asemejan en muchas personas cuando hay una hoguera le echas gasolina y se inflama todo, las llamas, es una llamarada que enseguida desaparece, sino que tú más bien, leño a leño, has ido alimentando ese proceso y Sí. has ido reforzando la idea y aperturando tu mente y Ujú. generando mayor, digamos, lucidez con respecto a algo que a veces, en mi opinión, se convierte en una especie de seguidores, de seguidores ciegos. Sin embargo, en tu caso, has ido madurando poco a poco, como regando, digamos, una semilla que en la medida en que crece va dando unos frutos determinados que te traen a este lugar. Hoy en día, con una dedicación muy amplia por tu lado, con mucha dedicación al yoga, pues impartes clases, impartes cursillos, asistes a charlas, conferencias, simposios, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo percibes tú en la actualidad el yoga? Es decir, has mencionado antes que evidentemente hemos empezado hace muchísimos años en un contexto social totalmente distinto al actual y eh, incluso diría que era muy complejo, muy complicado introducir algo que era considerado casi sectario en un ¿Ves? tejido social totalmente ajeno a estos métodos, prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso, sí que yo notaba una sensación, una necesidad más bien de una búsqueda, de una respuesta a la propia existencia, al misterio de la propia vida, ¿no? Y eso en mi caso sí que me ha ido empujando a elaborar estados de vida, de conciencia distintos y también de manera gradual.
de manera constante, de manera continua, hasta que vas despertando a una realidad con la cual de alguna forma generas un estado de cierta conexión. Eso va dando seguridad, pero no a una creencia, sino a través de tantas experiencias que a lo largo de los años vas teniendo, ¿no? Y esa regularidad te da firmeza y te da seguridad. En tu caso, ahora que te dedicas tanto a la enseñanza, visitas tantos lugares por otro lado, impartes clases, hay algo que, a pesar de que, o además de extendernos después sobre este aspecto, sí que es un tanto, puede causar un tanto de extrañeza, porque si te mueves en el ámbito del mundo judicial, donde tú eres el pionero de la enseñanza, como he dicho en principio, el yoga, la meditación, a jueces, ¿no? A magistrados. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo cómo lo la hago? cogen? Por su lado, porque aparentemente, en principio, da la sensación de que es un estamento un tanto complejo y que se Sí, abre, que se abra sí, a estos aspectos, parece un tanto extraño en principio. sí. Te hago una conexión previa, porque me has hablado de algo que a mí me toca el corazón, que es la dedicación. El poner tu tiempo al servicio de manera intensa y constante. Has hablado también de otra cuestión, es una chispa, ¿no? Es decir, ¿había un vacío y hubo una chispa? No, no había un vacío porque había casi un infantilismo vital, porque esto sucede cuando yo tengo 16 años o 17 años. Pero hay una chispa, y es la chispa del maestro. Muchas veces nos hablan de, bueno, ¿y cómo uno conoce al maestro? ¿Qué hace? ¿No? ¿Que tienes un vacío existencial? No. Yo lo he contado alguna vez públicamente. Yo robé el libro del yoga. Lo robé, literalmente. Entonces, tengo una experiencia de que es el maestro quien te elige a ti y uno elige poco, ¿no? Entonces, Swami Vishwananda dejó que yo robara su libro en una papelería en Mallorca cuando yo estaba, pues eso, con 17 años, y a partir de ahí empieza todo. Y hay una dedicación progresiva. ¿Qué es lo que infundió este conocimiento del yoga en ese instante? Pues básicamente que el yoga era un instrumento de vida. A mí me servía para respirar y aprender a respirar, para meditar, y evidentemente fue llenando, no ese vacío existencial que tampoco existía, pero sí completando la comprensión del vivir en la naturaleza. Yo me dediqué muy intensamente a una vida profesional, primero en el Tribunal de Cuentas de España, luego en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, y luego regalé ya hace pues, casi 30 años en el Consejo General del Poder Judicial. Mi ilusión, y esto sí que era ilusión, era refrescar una frase que en su día, cuando Swami Vishwananda se enteró que yo estudiaba Derecho tan simple como eso, él dijo, Gopala, you will teach lawyers. ¿Sabes? Estas cosas que dicen los maestros que dicen, pues, you will teach lawyers. ¿No? ¿Qué significado tiene esto? Yo no le di ningún tipo de importancia, al punto que olvidé esa frase. Pero tú sabes que los grandes maestros tienen como una capacidad de intuición y visualizan lo que va a pasar en tu vida muchos años después. Al cabo del tiempo, yo, después de dar muchas clases en la Escuela Sivananda tradicionales, de repente visualicé y me acordé de esa frase y digo, bueno, ¿qué querría decir? ¿No? Y entonces intenté generar, no un método, porque en el yoga está todo inventado. Yo creo que hacemos un poco matices o aromatizamos lo que ya está hecho. Yo no he creado absolutamente nada, pero sí adaptar a veces a un lenguaje. Entonces, en el mundo jurídico yo veía que sí había esa carencia y que yo no tenía. Es decir, yo vivía en un mundo estresado, estresable en mi persona, pero yo sabía que respirando, meditando, practicando asanas, kriyas, yo vivía en un mundo estresado, con trabajos y mucha responsabilidad, desde la calma. Y digo, oye, ¿y por qué no yo trasladar esto al mundo primero de los compañeros que yo tenía en el Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, en primer lugar,
Pero y sobre todo cuando volví, después de la experiencia de Luxemburgo, a España. Me meto en el mundo judicial. Jueces a los que admiro. ¿Por qué? Porque se pasa la vida resolviendo conflictos de otros seres humanos. Esto es lo que hace un juez. Un juez, básicamente, ¿cuál es su función? Es, ¿el ser humano tiene conflictos? Sí, bueno, pues yo soy el encargado socialmente de resolverlos. Entre personas físicas, jurídicas, entre personas jurídicas y físicas, entre personas jurídicas y... Todo tipo de conflictos. Pero me di cuenta de que nadie cuidaba de cómo resolver los conflictos que ellos tienen consigo mismos como seres humanos. Obviamente no se me ocurre decir, sería absurdo por mi parte, que viven en un vacío existencial. Cada uno tiene sus experiencias vitales, ¿no? Pero no se le cuidaba profesionalmente. Entonces generé una forma de comunicar desde una persona, bueno, de trabajo intelectual como soy yo, como gerente del consejo, un trabajo de responsabilidad e intelectual. Digo, vamos a ver si yo, cambiando el lenguaje, puedo dedicarle un tiempo para que conozcan los elementos más sencillos de mover el cuerpo, de hacer asanas, de visualizaciones, de respiraciones, de pequeñas introducciones a la meditación, casi sin mentar la meditación, para no hacer o que no tenga una connotación pues vedántica, digamos, la enseñanza o espiritual o religiosa, que no procede obviamente de la forma en la que ellos deben recibir el conocimiento. Entonces el método se fue creando a sí mismo, muy poquito a poco. Entonces digo, bueno, pues ¿cómo se hacen si los yogis aprendemos a hacer los ejercicios con los ojos o con los hombros o con el cuello cuando empezamos los ejercicios más básicos? ¿Por qué no puedo hacer yo, ponerme este botón de aquí, ponerme una corbata, ponerme una chaqueta y a ellos en su posición laboral, es decir, en su entorno judicial o en un entorno con sillas simplemente, porque los jueces no trabajan en el suelo, Hablar porque su propio lenguaje, efectivamente. en su lenguaje. Entonces la clave es, yo les enseño a respirar, yo les enseño todo lo que a mi juicio es el yoga, o mejor dicho, todo lo que de Shivananda aprendí, que es el yoga, y se lo pongo en un lenguaje diferente, con juegos diferentes, con diálogos diferentes. Pero claro, cuando tú te acercas a estas personas, ellos tienen un lenguaje corporal diferente y tienen un lenguaje mental diferente. Entonces tienes que transformar, o mejor dicho, adaptar. A ver, aprendimos de Shivananda. Adáptate, ajustate, acomódate. Esa es la esencia del yoga. Y yo me quedo con eso. Yo me quedo con ese mensaje de sabio. Y esto es lo que hago con ellos. ¿Qué pasa? Bueno, pues está mal que yo lo diga, pero ha sido un bombazo, ha sido un éxito. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando uno enseña algo con el corazón, también cuando está uno formado, esto no lo he hecho cuando tenía 25 años, yo empecé a hacerlo hace como unos 30 años, ya con una experiencia vital en el mundo del yoga y vital en el mundo laboral, para generar confianza. O sea, no es lo mismo que a un grupo de jueces aparezca alguien vestido de yogi, unos pantalones cómodos, les haga tumbar en el suelo, que alguien entra con chaqueta y corbata, les dice cierra los ojos y les lleva a una relajación profunda, ¿no? Y ese es un impacto y ese es el primer ejercicio que hago con ellos. Os voy a pedir, esto es literal, Madan, creo que no lo he contado nunca. Yo cuando me siento con ellos, mini presentación, lo mínimo posible, digo, este es un trabajo experiencial que no experimental. Era experimental hace 30 años, ahora ya no es un experimento, ya es experiencial. Así que os voy a pedir algo, y esta es mi introducción, que probablemente nadie os haya pedido en vuestro mundo laboral. Genera un poquito de teatro, ¿sabes? Que, bueno, para convencer hay que también teatralizar la vida, y yo soy muy teatrero. Os voy a pedir que cerréis los ojos. Y es a partir de ahí, yo les llevo en un pequeño viaje muy habitual, que es un pequeño escaneo del cuerpo, un control de la respiración, ¿no? Y luego a partir de ahí se genera un diálogo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué palabra utilizas para definir la experiencia que has tenido, ¿no? Y te das cuenta de que llegan al curso porque quieren vencer el estrés, la ansiedad, los miedos, sus dificultades físicas, y cuando tienen una experiencia de 5 minutos,
la definen como de calma, de tranquilidad, de apertura, de seguridad. Entonces, cambian su modelo de percibir y a partir de ahí a jugar, ¿no? Y sobre todo, Madana, yo juego mucho con ellos, porque es en el juego del yoga donde uno aprende a observar su cuerpo, ¿no? De nuevo, y observar su mente y las emociones. Y así ha surgido. Y ahora, bueno, pues ya han pasado por estos cursos la friolera de más de 2.500 personas, jueces, magistrados, fiscales. Gran número. Los fiscales que les gusta mucho, algún fiscal lo dirá, ¿no? Pero a los fiscales les gusta mucho copiar a lo que hacen los jueces, ¿no? Entonces, los jueces que llevan esto ya como, pues ya muy popular, pues ahora lo han introducido en la escuela de fiscales, también se ha introducido en la escuela de, tanto en la formación inicial de fiscales, como en breve, en mayo, ahora viajo a Almería, donde voy a estar. Eso es una primicia, ¿eh? Voy a estar como una especie de retiro con ellos. O sea, ellos se van a un hotel, yo me voy a un hotel con ellos. ¿Qué actividad tienen por la mañana, por la tarde, por la mañana y por la tarde? Yoga. Hombre, eso es un gran logro, no cabe duda que esta especie de retiro, pues en un mundo profesional y tan complejo por otro lado, bien sabemos, bien sabes tú por otro lado, que cuando uno de los métodos de yoga, yoga clásico, que no es otro que el denominado Raya Yoga, o los aforismos de Patanjali, incide muy directamente en todo aquello que nos hace humanos, lo que genera los... Bien decía Krishnamurti que donde hay mente hay conflicto. Por lo tanto, personas que tienen que resolver conflictos ajenos, más los propios conflictos, no cabe duda que hay una enorme necesidad de que esa mente sea llevada a un estado de mayor calma y de sosiego. Y no solamente eso, sino que en circunstancias como las que ellos se pueden encontrar, prácticamente sueles vivir del cuello para arriba. Ahí proliferan los pensamientos, sensaciones, las emociones, las preocupaciones, y prácticamente vives alejado de lo físico, de lo material, tan necesario que es un vehículo, como bien sabes perfectamente, que el yoga cuida, ¿no? Así que, en este caso, nada, darte, vamos, la enhorabuena por tan gran logro, en mi opinión, y por tan buena acogida que el llegar a realizar una especie de retiro, pues tiene su mérito, sin duda alguna. ¿Eh? Sí, pero Madana, sabes, yo, y esto no es una falsa humildad, que que no se entienda por nadie así, no es mérito mío, ¿sabes? No es mérito. Los seres humanos realmente hacemos muy poquito, yo estoy convencido de eso. Las metodologías existen. O sea, Pero no cabe duda que siempre tiene que haber impulsores, correcto, pero solamente impulsores. O sea, yo no me puedo presentar, ni me puedo presentar, ni me presento como el creador de un método. Porque no, el yoga ya existe. Y existe esta maravillosa, la práctica, el yoga clásico, que... Pero tú tienes la capacidad de situarlo en un contexto totalmente distinto al habitual. Por lo tanto, evidentemente eso tiene su mérito. Sí, O sea, no niego el mérito, sí, yo no niego el mérito, pero quiero trasladar a los que luego nos escuchan que no, o sea, hoy es muy fácil y muy habitual en todos los campos de la vida el decir, yo soy el creador de este método. Da igual, un método para trabajar cualquier actividad, ¿no? Yo lo he creado. Bueno, pues yo tengo que manifestar que yo no lo he creado, que es puro yoga. Que yo he transformado el lenguaje un poquito, vale, que yo sé dirigirme a las personas que de cuello para arriba trabajan, ¿no? Que además, como tú bien decías de Krishnamurti, que no hay mente sin conflicto, y a estas personas que se pasan la vida resolviendo conflictos, necesitan un cuidado, un pequeño masaje en el cerebro y en la mente, no en el cerebro tanto como en la mente, para encontrar un poco de tranquilidad y evitar ese estrés que obviamente es muy habitual en las personas que trabajan como abogados, juristas y en otros, realmente en todos los campos de la vida, ¿no? Pero de verdad quiero que quede claro que no cree nada, modifiqué un poco el lenguaje,
¿Qué es especial? Bueno, pues que no es habitual dar clases vestido de chaqueta y corbata y sin utilizar la esterilla, que no es lo más habitual, aunque ahora también se está popularizando el trabajo del yoga en una silla. Porque en el yoga, al final, en una silla se puede hacer prácticamente de todo, ¿no? No te digo que es sirsasana, porque tampoco procede en este caso, pero incluso en una silla se pueden hacer pequeñas Pero inversiones. igual en ese retiro, en ese hotel, puedes ir un paso más allá. Por lo tanto, ahí ya retira la corbata, la chaqueta y todo lo demás y hacer algo más privado y generando una energía de grupo, pues también pueden entrar en una dimensión distinta de lo que es el yoga. Así, de hecho, y fíjate, Madana, que aprovecho ese lance que tú has provocado, ya sé que eres un provocador como buen yogi, pero yo soy también yogi y me dejo provocar. Ya tengo algunas ideas para ese retiro, que Claro, ya he hecho con jueces, ¿no? Y por sí, ejemplo, en este tiempo en el que realmente ellos están como un día y medio entero, casi dos, pues hay tiempo para hablar un poco de la alimentación, que no es algo en la que yo incida especialmente con ellos, obviamente sí con la práctica de los yogis, ¿no? sí. Y por ejemplo, también ya introduje en una ocasión, y pienso hacerlo ahora, también con los fiscales, utilizar la técnica del paseo meditativo. ¿Por qué? Porque estás en un entorno que dices, bueno, oye, bien, pero lo que no haré, he de decirte, es quitarme la chaqueta y la corbata, porque ese es como el símbolo de que todo lo que yo pueda hacer con chaqueta y corbata lo pueden hacer ellos en sus oficinas. Esperemos que no sea en el mes de agosto. No, Esto, es en mayo, es en mayo. en otro orden de cosas, ahora saltamos por un momento esto que estamos comentando y nos acercamos a la practicidad del yoga, a la esencia del yoga. Tú, en tu formación, fundamentalmente proviene de la escuela inicial de Swami Shivananda, Ujú. que desde Rishikesh genera verdaderos genios, grandes maestros, que posteriormente muchos de ellos, o prácticamente todos ellos, se acercan a Occidente para extender el yoga. ¿Cuál es la esencia de tus enseñanzas? Sé que están fundamentadas, como bien has dicho desde el inicio, en el libro de yoga de Swami Vishnudevananda, que luego, evidentemente, has conocido personalmente, has estado con él largo tiempo y te has empapado de sus enseñanzas. Ujú, Pero así es. en lo que a ti respecta, ¿qué metodología utilizas tú ahora en el desarrollo, digamos, de tus enseñanzas, de tus clases, a tus alumnos, a las personas ahora que están fuera de ese ámbito del que comentábamos con anterioridad? Es Ujú. decir, sabemos muy bien que el yoga aporta su entendimiento, su conocimiento, sus enseñanzas, primero a aquellos que podemos denominar buscadores de una realidad que se nos escapa, que va más allá de la conciencia habitual en la que nos movemos. Pero en la sociedad en que estamos viviendo, llena de prisa, de agitación, etcétera, y de estrés, sí que se requiere estos métodos, entre otros muchos maestros. Swami Vishnu ha puesto en marcha de forma muy práctica a través de esos famosos 5 puntos que él mencionaba, Sí. ¿no? Ujú, Puedes acercarnos a sus enseñanzas, a las de Swami Shivananda, o ujú. aquellas que tú consideras más importantes, más destacadas, más esenciales. Gracias por la pregunta. Realmente yo estoy imbuido de la forma en la que Swami Shivananda enseñó a sus Sí. maestros en general y a las al aterrizaje que Swami Vishnudevananda hizo y presentó, y yo aprendí de él y de ellos, ¿no? Entonces yo diría, en primer lugar, que la enseñanza de Swami Shivananda, no me gusta mucho la palabra que él utilizaba, he de decir, y ahora genera bastante confusión el concepto de lo integral. ¿M? Pero él hablaba de ese yoga integral, que ahora parece como que es un algo, pero realmente lo que yo he llegado a entender después de el experimentar sus... Vivo rodeado del libro de Shivananda, todo lo que hay aquí alrededor, de otros grandes maestros también. Pero es la, mm, el no retirar de la esencia del yoga nada. Entonces, hay una actitud de servicio de los seres, de los buscadores, que se refleja en el karma yoga.
hay una esencia devocional que existe en algunos buscadores que está relacionado con el Bhakti Yoga. Hay una esencia intelectual de saber lo que es y lo que no es, lo real y lo que no es real, neti, que está relacionado con el Jnana Yoga. Y hay una esencia de control de la mente muy habitual en Occidente, que es el que transita a través de los sutras, los Rayas Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? El yoga de los 8 pasos, el Ashtanga Yoga, ¿no? Que no es el estilo denominado, como sabes, Ashtanga Yoga. Entonces, esta metodología de los 8 pasos, desde Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Esa metodología. Entonces, si tu tendencia es más intelectual o más servicial o más de control de la mente o más devocional, bueno, esa es una realidad de tu tipología. Pero Shivananda lo que te decía es, bueno, el yoga es todo esto. Entonces, practica. Y sobre todo, practica esa senda que más trabajo te cuesta. Sí, yo recuerdo que solía decir también, entre otras razones, entre otras cosas, de la misma forma que un mismo traje no le sirve a personas de distinta complexión, Así es. así también los diferentes tipos de yoga no son exactamente iguales para todos. Uno se siente inclinado por sus características, por su idiosincrasia, por su personalidad, hacia uno de los tipos de yoga que has mencionado con anterioridad. Y él presentaba el yoga como esta totalidad. Bueno, entonces yo así lo entiendo y trato de que en mi día a día se incorporen esas 4 esencias, una parte devocional, una parte de intelectual, una parte del control de la mente y una parte de servicio. Y realmente se han integrado en mí. O sea, yo intento practicar esta confluencia que algunos denominaban yoga integral, pero cada vez me importan menos las terminologías. Acabo llegando a una conclusión y es que todo es una cuestión de didáctica. Cada maestro explica como buenamente puede y como mejor puede aquella experiencia de silencio que tiene. Él lo explicaba así. Yo así lo he aprendido. Luego he leído a los grandes, a Vivekananda, a Ramakrishna, bien, a todos los que he podido y a los poetas dedicados también al silencio, ¿no? Pero así lo he aprendido. Y eso luego confluye en que, como yo lo aprendí a través de las técnicas y esos puntos de Swami Vishnudevananda, tan directos, tan prácticos como el ser humano tiene el derecho ha nacido relajado y tiene derecho a la relajación para incorporar el concepto y la práctica de la relajación. El ser humano es un ente que respira y por tanto tiene que controlar ese proceso respiratorio para controlar su mente. Somos lo que comemos y por tanto una forma de comer va a transformar nuestro cuerpo y nuestra mente. Estamos posicionados, ya estemos de pie, sentados, tumbados, en un asana, ¿no? Y hay que hacerlo estable, como decía Patanjali Maharaj, y todo eso nos lleva a transformar nuestro pensamiento. Hacer de la tensión derivada del ruido externo, transformar nuestro pensamiento que genera tensión en pensamiento que genera calma. Esa positivación que decía Swami Vishnudevananda. Entonces, esas 4 sendas unidas a estos 5 puntos es lo que configuran la forma en la que yo practico. Y todo eso, al final, se centra en algo especialmente importante, que es vivir el presente, tener presencia a través de la observación en cada uno de los pasos que uno da a lo largo del día. Es decir, uno practica yoga también cuando se afeita por la mañana, si está en el presente. También cuando se lava los dientes, practica yoga. También cuando camina hacia la oficina, también cuando está en la oficina, también cuando nos relacionamos los seres humanos. También estamos practicando yoga tú y yo cuando estamos ahora escuchándonos el uno al otro y compartiendo con otros. ¿Quién sabe quiénes nos van a escuchar en el futuro? ¿Y quiénes saben? ¿Quién sabe cuál es el efecto de nuestro propio diálogo del yoga y nuestra propia experiencia vivencial del yoga, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que yo lo entiendo. Estas 4 sendas, estos 5 puntos
y sobre todo la observación en cada uno de ellos. Y yo transmito a mis estudiantes, entra en clase, observa cómo está tu respiración, observa cómo está tu emoción, observa, observa, observa. Últimamente, si hay una palabra que se repite mucho es observa. Le pido a los estudiantes. Y ayer he acabado un curso con jueces de unas, me parece que son, no muy largo, unos 10-12 horas, y les pedía que observaran su cuerpo y su mente y cómo se transforma a través de los ejercicios sencillos, los asanas, los pequeños pranayamas, ¿no? La observación, para mí, y si tengo que acabar en una palabra, la observación, que es lo que te lleva finalmente a aquello que entiendo que buscamos, ¿no? Que es el silencio profundo. Cierto, tendrás luego que dedicarnos una poesía en la que eres un gran experto y hacia la que sientes una gran inclinación. Bueno, puede ir acompañada inclusive de una pequeña historia, que las historias suelen ilustrar perfectísimamente conocimientos profundos que son difíciles de acceder a ellos. Bien, ahora, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir con respecto a la meditación? Hoy en día está muy en boga, muy de moda, como bien sabemos, de hace unos cuantos años para acá, el término mindfulness o meditación, ¿sí? Que ha ido copando, digamos, e incluso los titulares de los medios de comunicación por la importancia que se le da y por los muchos beneficios que produce, sobre todo porque está sancionado por la ciencia, ¿sí? O la neurociencia en este caso, y que sabemos perfectamente que hay estructuras del cerebro que son modificadas y por lo tanto funciones, y asimismo los beneficios a nivel fisiológico. Dame tu opinión con respecto a la meditación y cómo, por otro lado, para aquellos que nos ven y nos escuchan, una breve descripción, definición o práctica de cómo meditar. O llevarlo al territorio, al terreno también de lo práctico. ¿Me explico? Sí. Sino que me parece idóneo, ¿sí? Solía decir, bueno, Swami Shivananda, un gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Bhattavi Joyce, 99% teoría, 1% de práctica. Pero bien sabemos que a través de los griegos solían decir, por otro lado, que no hay una buena práctica si no está fundamentada en una buena teoría. Yo creo que ambos aspectos tienen que ir de la mano. Bueno, a mí no me gustaría hacer como una conferencia ahora, ¿no? No, No. brevedad. A ver, la meditación, ante todo, es una experiencia. Hay un método para meditar, sí, o mejor dicho, hay varios o hay muchos métodos para meditar. Pero en la práctica de la meditación, que puede hacerse, por poner, de pie, sentado, caminando, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con la utilización de un mantra, sin la utilización de un mantra, enfocado en un punto concreto, es decir, para que veamos la diversidad de metodologías que existen. Pero al final, la meditación es una búsqueda del silencio. De hecho, antes me decías, bueno, compartirás un poema. Me encantaría. Yo la verdad es que hay muchas veces, lo pongo incluso, a ti no lo he hecho, pero muchas veces como condición, ¿tú quieres que yo te hable de yoga, de no sé qué? Sí, pero me dejas hacer un poema. Vale, no lo he pedido, pero como me lo has regalado, yo ya cojo, ¿no? Esa es la invitación, desde luego, ahí está, porque yo bien sé de tu inclinación y de tu tendencia a la poesía. ¿Cómo no? Así es. Y cuando tú me hacías esa invitación, digo, ¿cuál? ¿No? Normalmente yo cojo el libro, abro y ahí está, ¿no? Pero ahora visualizaba un poema que está relacionado con tu pregunta. El poema se llama Silencio y luego en el momento que tú consideres oportuno lo compartimos. Pero la experiencia de la meditación no está tan relacionada con la práctica de la meditación, que habitualmente tenemos como esa ya cosmología de que para meditar hay que estar sentado en la posición del loto, al menos con las piernas cruzadas, sentado con un aroma de incienso, con una vela, con un altar. Bueno, sí, eso es practicar la meditación.
pero cuando uno incorpora la práctica de la meditación en su día a día, y está muy bien y yo lo hago sistemáticamente, es decir, me siento en esa postura, utilizo esa metodología, cuando se inserta el silencio en tus entrañas, y así diré luego en el poema, realmente uno está listo para meditar en el mundanal ruido, en el medio del marasmo en el que nos encontramos todos. Vivimos en una sociedad muy exigente, muy demandante. Prácticamente somos incapaces de vivir sin hacer, sin actuar. Es una sociedad muy rayásica, ¿no? Además de tamásica. Entonces, yo diría que la meditación es esa metodología que te lleva al silencio, ¿Cómo? Bueno, yo siempre he entendido que el silencio es la lengua del corazón, del prem, del amor, que es el silencio, la lengua de los y de las sabias, y que la paz es lo que se genera en la práctica de la meditación. Entonces, ¿la metodología es importante? Sí, pero cuando experimentas, es decir, cuando llegas a la experiencia del silencio, la meditación ya no es tan método, sino una experiencia que trasladas. Es como si la experiencia de ese silencio te envolviera, como de un aroma, me sale la rama poética, ¿no? Te envuelves como un... Entonces, ese es el silencio que tú trasladas a los demás. Entonces, la meditación te lleva a vivir en el presente. Y ese presente, que es el único tiempo que existe, es el que tú trasladas. Entonces, la calidad de tu práctica meditativa va a transformar, que no a convertir. No a convertir. Yo no trato de convertir a nadie, pero cuando en una sociedad exigente, en situaciones de todo tipo, objetivamente calmosas o muy turbulentas, tú estás en tu centro y estás presente, entonces esa experiencia se traslada a otras personas sin ni siquiera saber qué es meditación. Hoy es cierto, ha habido un desarrollo enorme, sobre todo en estos, no sé si ya 15 años, pero por lo menos 10 años, ¿no? En el que la meditación tradicional del Vipassana, del budismo, se ha como encapsulado, se ha hecho laica, y se ha transformado desde las universidades americanas a todo el mundo a través de esta técnica del mindfulness. Y llega a mucha gente, y mucha gente de repente encuentra un poquito de tranquilidad Es una especie en de... esa práctica. Bueno, bienvenida. Probablemente todas esas personas que empiezan por el mindfulness, pues luego, de repente, un día, su llamado, su amor por el universo, ¿no? Como decía Shivananda, ¿no? Que el amor es un lazo que une un corazón a otro, un alma a otro, ¿no? Es precioso, ¿no? Esa expresión poética de Shivananda. Uno empieza por algo muy sencillo y luego profundiza. Entonces, hay mucha gente que está entrando en el silencio a través del mindfulness. Bienvenido. De la misma manera que hoy no es como cuando tú y yo empezamos a practicar. Bueno, tú empezaste antes, ¿eh? Yo tengo que reconocer públicamente que yo yo tomé clases probablemente contigo cuando mi tercera o cuarta clase de yoga que yo la tomé contigo, ¿no? Entonces, da igual cómo uno empiece, es como en el amor uno entra, pero no sabe cómo sale, normalmente tocaos. Cuando entramos en el amor siempre acabamos tocados, ¿no? Entonces, cuando uno entra en el yoga, sabe cómo entra, normalmente no sale como sabe, nunca sabemos cómo salimos. En mí se ha convertido en una vida. Yo ahora ahora yo me siento que vivo en el yoga, punto. No hay diferencia. Yo empiezo a practicar yoga desde que me levanto, desde que me siento, desde que me lavo los dientes, pero también, y esto es importante decirlo, lo digo muy públicamente, cuando negocio un convenio colectivo con los trabajadores del consejo, también estoy practicando yo. Cuando cuido de los edificios del consejo, también practico yo. Cuando cuido mi casa, cuando ordeno mis cosas, ya no hay para mí nada que no sea esa percepción de la no dualidad, ¿no?
Y me trae esto recuerdos, por ejemplo, al mencionar tú estas palabras, cuando estuve con la Madre Teresa, yo una de las preguntas que le hice, bueno, ¿y tú has visto a Dios? ¿Tú ves a Dios? ¿Tú conoces a Dios? En fin. Ujú. Y la respuesta fue realmente hermosa y sencilla, ¿no? Dice, cuando toco a un pobre, toco a Dios. Cuando le doy de comer a un pobre, estoy dándole de comer a Dios. Claro. Asisto a un enfermo, estoy asistiendo a Dios. O sea, quiero decir que evidentemente esto refleja pues, una creencia religiosa profunda de amor, ¿no? O desinterés, o de karma yoga, o de bhakti yoga, como queramos mencionar, ¿no? Ujú. Y creo que tus palabras, de alguna forma, pues creo que pueden ayudar a muchos de aquellos que nos ven a que el sentimiento, la emoción, la actitud, el amor, todo eso es consustancial precisamente a la práctica de lo que denominamos la meditación para acercarnos a ese silencio interno y poder escucharlo, ¿no? Así es. Este poema sobre el silencio que tú dijiste. Claro, vamos a ello. Me tendré que poner las gafas porque estos son ya las cuestiones que por mucho ejercicio de ojos, pues los ojos van poquito a poco. Claro que sí, yo querría compartir contigo y con todos los que nos escuchen luego un poema que de alguna manera representa eh, esta, este trabajo de la meditación y que está dedicado al silencio, así se llama. Silencio. Silencio, ¿qué tienes, amigo? Que tanto me embriaga sentirte, que tanto me place bañarme en tus aguas, moldearme en tus brazos amorosos, regocijarme en tu vibración eterna. Silencio. Silencio, es tan fácil acompañarte, estás siempre tan cerca que desaparece contigo el sentido del yo pequeño. Tu fragancia, silencio, es tan poderosa que anula cualquier percepción sensorial. Despide con amor a tus compañeros de viaje, te excluye dulcemente del ruido y te invade de belleza sin límites. Silencio. Silencio, ¿qué tienes, amigo? Que cuando camino sin tu perfume me siento aprendiz de lo básico, tropezándome una y otra vez en el mismo estorbo, y cuando en cambio, silencio, bebo de tu vaso sagrado, se inserta la sabiduría en mis entrañas. Tu presencia, silencio, es tan poderosa que no deja cabida para otros, que completa cada espacio del espacio y lo hace despacio, despacio, dejando un elixir de sentido común en el ambiente que dura cuando ya acompañas a otros. Me inclino ante ti, silencio, con respeto sincero, sin palabras, en soledad. Me inclino ante ti, deseando no desearte, invitándote quizás solo a que estés cerca, muy cerca. Silencio, qué bien que estás cerca, muy cerca. Inspirador para detenerse, reflexionar y abandonarse a estas hermosas palabras. Mm. Eh, Es que, Madana, después de esto, de verdad, es como, ¿sabes ese poema precioso de Rumi que se llama el poema de los átomos, ¿no? Y al final dice, bueno, todos los átomos en el aire y en el desierto parecen poseídos, ¿no? Cada átomo, feliz o triste, está encantado por el sol, el divino, y no hay nada más que decir, ¿no? no. Hay veces que... Tú tienes publicaciones sobre... Sí, sí, Bueno, sí. Tengo... aprovechamos para comentar. A ver, Ah, bueno, título. yo tengo y además tengo muchas esperando, ¿eh? El momento de la jubilación, que va a ser en breve, oficialmente ya me jubilo a principios de septiembre. Yo inicié con mi amigo David González, un compositor y músico y artista americano, lo que luego se convirtió en una trilogía. ¿Quién me iba a decir que yo iba a hacer una trilogía de poemarios, ¿no?
El primero de ellos se llamaba No para mi alma de rey, unos poemas derivados de la práctica de la meditación, con una composición musical. Él, que es compositor musical, hizo los poemas, la música para los poemas. Y los hicimos en estudios profesionales y la verdad es que tuvo cierto éxito, ¿no? Después apareció Despacio, que fue el segundo de los poemarios que yo denomino musicado. ¿Por qué? Porque están declamados, no están escritos, están en formato musical, en un CD, o están en un CD, pero también en Apple, en Spotify los puedes encontrar. Y ahí seguí con la línea similar, pero metimos más instrumentación musical. Despacio tiene como más calidad musical. Después, en homenaje a Rumi, hice Contemplar la Luna, que son poemas de Rumi con todos los estilos musicales y poéticos que se nos ocurrieron en una noche loca, siguiendo un poco esa idea del giro nocturno de los grandes giróvagos y derviches, que fue los que inspiró ese disco. Y luego, como muchos de las personas con las que estaba en contacto, pues decían, hombre, Gopala, pero es que tanto poemario musical y no lo tienes un libro. Entonces, pues apareció La Noche lo merece, ¿no? Donde hay una serie de poemas ya en formato escrito, ¿no? Tiene un prólogo de Emilio Carrillo, un buen amigo, ¿no? Que seguro tú conoces también, un gran pensador. Y ahora, pues para octubre, noviembre, diciembre, probablemente saldrán 2 o 3 poemarios, ¿no? O al menos en el próximo año yo garantizo 3 poemarios que están ahí solamente a punto están como cuajando a que yo tenga más tiempo, ¿no? Más tiempo de dedicación solo para la poesía. Entonces yo creo que vale la pena que yo dedique mi tiempo a que esos poemas salgan, ¿no? Porque, bueno, es un compartir, ¿no? Y siempre he pensado, Madana, que realmente cuando uno está listo para compartir, pues lo comparte. Sí, Y pero no siempre es entendido en el mismo momento. O sea, yo además esto, como quiero por si esto ya está en el tiempo de acabado, ¿no? De nuestro diálogo, que podría durar mucho, pero todo necesita su tiempo, recuerdo otra vez cómo conocí a mi maestro, robando su libro. bien, pues ojalá todo el mundo pudiese robar ese tipo de libros y por lo tanto, fíjate, de un robo, lejos de ser castigado, es una especie de bendición porque transforma y cambia la vida de las personas. Es así, pero también es una cuestión kármica, porque yo hurté su libro en una papelería, a través de ahí conocí a la escuela Shivananda, la escuelita, porque eso no era ni escuela, y ¿cuál es el efecto kármico de ese hurto? Pues que llevo toda la vida dedicado a traducir libros de Shivananda y editar libros de Shivananda e ir por los pueblos vendiendo libros de Shivananda. O sea que ese es el efecto kármico, ¿eh? Con cuidado con el hurtar un libro, Bueno, porque luego telita, ¿eh? pero tú fíjate, Swami Shivananda, que escribió más de 300 libros, a veces era criticado porque él dejaba libros en distintos lugares y le decían, Swamiji, pero maestro, Swamiji, ¿cómo es posible que dejes los libros ahí, pero si alguien vendrá que en algún momento los Ahí, verá, los ahí podrá está. ver y llevar consigo y por lo tanto beneficiarse? Y yo quiero, Madana, que todo este periodo de tiempo, pues que media hora, cuando ya a partir del otoño, pues me centre mucho, 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 mucho en escribir, que todos esos afloren, porque cuando la poesía está inspirada por el silencio, se convierte en sagrada, ¿no? Y entonces todo eso quiero que quede, ¿no? No por dejar huella, y no tengo ninguna obsesión ni de ser el creador del método de los yoga para los jueces, no, pero sí sé que cuando tú abres tu corazón, rompes tu corazón, ¿no? Como hacía Hanuman, ¿no? Esa imagen preciosa que tiene Hanuman que A ver, y sale el corazón, o también en la visión más, más esotérica, ¿no? del cristianismo de Jesús, que te abre el corazón, ese corazón de Jesús que en la India normalmente no está aquí a la izquierda, está en el centro, está en el Anahata Chakra, ¿no? Pero a mí especialmente me gusta la de Hanuman, cuando abre su corazón y dentro tiene a Rama, ¿no? exacto. Y Sí. eso es tan bello, Es y es lo que quiero. el amor por la divinidad. Pero bueno, hombre, tú estás dejando ya una estela muy consistente eh, tras de ti, que lógicamente muchísimas personas ya que te siguen por otro lado y te seguirán. Por lo tanto,
Antes habíamos hablado de impulsores, sino de maestros, porque un maestro es aquel que enseña algo, aquel que comparte sus enseñanzas, su entendimiento, su conocimiento. Y siempre que haya aprendices o deseo de aprender, lo que se llama ni más ni menos que el sadhaka, el practicante, siempre hay personas que estarán con los ojos abiertos y los oídos preparados para escuchar palabras hermosas, por las que tú has declamado en este momento, y visionar la vida de otra forma. A veces, como decía Tagore, cerrar los ojos para ver lo que hay dentro, ¿no? Estamos a punto ya de terminar. Y por último, ya que tú enseñas la practicidad del yoga en base a asanas, pranayama, hoy en día sabemos que hay infinidad de métodos, sobre todo estilos de hatha yoga, que más que nada son una especie de invenciones de nosotros los occidentales, que le vamos dando denominaciones diversas, un yoga más vigoroso, más dinámico, de mayor quietud, de mayor relajación, en fin, hay modelos y modelos, ¿no? Pero sí que estos tipos de yoga un tanto medicalizados o terapéuticos ayudan de alguna forma al mejoramiento psicofísico del individuo en nuestra sociedad, que es lo que la sociedad demanda, ¿no? Una sociedad un tanto neurótica. Por lo tanto, tú bien decías antes que de la misma forma que la mente de los jueces pretende llevarlas a ese estado de cierto equilibrio, cierto grado de calma, la mente humana pues es muy similar, ¿no? Es como bien decía Swami Vishnu, recuerdo ahora alguna de sus palabras, si tú quieres saber de qué está compuesto el océano, no tienes que analizar todo el océano. Coges una gota del océano y ya sabes de qué está compuesto el resto. Así que las mentes humanas se asemejan en muchísimos aspectos por nuestras características. Pero desde el punto de vista práctico, y cuando hablamos de práctica, esos métodos y técnicas tan sumamente importantes y valiosas, pranayama, métodos de respiración, las asanas, y también ese otro elemento del que has hablado antes, que es la meditación, ¿cómo lo encaras? ¿Cómo lo enseñas? ¿Cómo ves tú los beneficios que se generan en tus alumnos o las personas a quienes enseñas? O sea, en las asanas, vayamos a las posturas de yoga, múltiples, diversas, que ponen en marcha todo el funcionamiento de nuestro organismo y de nuestra anatomía. Por ejemplo, son una verdadera bendición, ¿no? Una especie de milagro, ya que generan pues, bienestar y salud. ¿Cómo las enseñas para aquellos que nos pueden estar viendo en este momento y escuchando? Pues yo las enseño con una didáctica muy sencilla, desde el punto de vista metodológico. En ocasiones las muestro y en otras ocasiones prefiero dirigir los movimientos solo con la palabra. Las enseño con mucho cariño, con el corazón abierto y pidiendo al estudiante que cierre los ojos. Sin incorporar elementos emocionales tales como la música, por ejemplo, que hoy se usa mucho en las sesiones de yoga. No, yo aprendí de mis maestros que la música era parte, siempre encapsuladas los asanas entre secuencias de mantras, para generar esa energía poderosa que deriva de los rishis, de los sabios que generaron esas voces, esos mantras para el control de la mente. Por tanto, encapsuladas, los asanas los enseño siempre después de la práctica de la relajación, con lo cual se encapsula entre mantras, principio y fin, entre relajación, principio a fin, es decir, mantra, relajación, pranayama, luego asanas, y luego vuelve a acabar en relajación y canto, con una reflexión filosófica para introducir la idea del jnana yoga. Por tanto, la totalidad de las secuencias o de las sendas del yoga incorporadas en una sesión de 1 hora y media cuando trabajo en los centros, ¿no? También cuando lo hago en congresos de yoga adaptados
adaptados un poco a que de repente en vez de 10, 15 o 20 estudiantes tienes a lo mejor 50, 100 o 200 personas a las que no puedes controlar mecánicamente y tienes que asegurar. Y sí les pido a todos observación de su mente. Mira, últimamente me he comprado un juguetito. A mí me encanta enseñar yoga a veces con juguetitos, ¿no? Y entonces compré una botellita en una casa de juguetes de niños, ¿no? Y con los jueces le decía, mira, les pedía que hablaran y entonces, y tal, y pensamiento y pensamiento. Yo digo, mira, la mente es como esto, ¿no? Es como esto, turbulenta. A medida que respiras lentamente, y si lo haces lentamente, los pensamientos van decantándose, pero tardan mucho en que el agua esté transparente, que los pensamientos pasen al subconsciente para dejar ese espacio de silencio. ¿Qué es lo que sucede cuando se rompe el silencio? Que otra vez nuestra mente está llena de confusión. Y así enseñó el yoga, Madara. Pues es una forma hermosa de enseñar y, como he dicho, con anterioridad inspiradora, y sobre todo vamos a solicitar, vamos a pedir a aquellos que nos puedan ver que observen con mucha atención todo lo que nos has comunicado, lo que hemos aprendido hoy de ti, porque esas enseñanzas son un verdadero tesoro y altamente valiosas, que pueden ayudar a reflexionar y a modificar muchos pensamientos en una búsqueda personal. Agradezco enormemente que hayamos mantenido esta conversación y siempre uno tiene que servirse de la experiencia de aquellos que llevan años en este territorio de prácticas de naturaleza fundamentalmente espiritual y que son realmente una especie de referentes y luminarias para todos aquellos que siempre mantenemos la mente del alumno o del aprendiz. Gopala, enormes gracias por todo. Namah Shivaya, Madara, muchas gracias. Siempre recordaré esa primera clase que recibí de ti hace mucho tiempo y esas sesudas reflexiones que hacías siempre que tenías una oportunidad. Gracias por esta oportunidad y ojalá que de aquí crezcan, bueno, muchos yogis y yoginis por todo el mundo. Te agradezco mucho de corazón y seguimos como Hanuman, con el corazón abierto. Perfecto. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om. Gracias por todo.